la exposición de Nicolás Yankelevich. Bienvenido, Nicolás. Él va a dar la charla titulada Validación de los modelos geoidales EGM 2008 y GeoIDAR 16 en Argentina con datos de alturas ortométricas y elipsoidales. Recibámoslo con un fuerte aplauso a Nicolás. Hola, hola. Bueno, me presento. Soy Nicolás Yankelevich. Estudio en la Universidad de Massa de Mendoza. Bueno, como decía la compañera, voy a presentar la validación de los modelos geoidales EGM 2008 y GeoIDAR 16, utilizando datos de alturas ortométricas y alturas elipsoidales. Bueno, la importancia que tiene esto al momento de trabajar para algún estudio que queramos realizar o lo que sea, la idea era también detallar un poco acá la metodología para la recolección de todos los datos que se utilizaron, el cálculo también de cómo se obtuvo la ondulación geoidal, ¿tá? Y la confrontación entre estos dos modelos existentes que tenemos disponibles también para utilizar. Acá vamos a presentar los objetivos. Como decía de primera mano, se quiso comparar estos modelos geoidales, ver cómo se comportan en todo lo que es la región argentina. Tenemos un país muy extenso con también mucha variabilidad topográfica, que también es uno de los puntos importantes al momento de validar estos datos. Bueno, acá también se quiso cuantificar la incertidumbre, ver desde qué punto hasta qué punto está esta variabilidad de error al momento de tratar de hacer estos cálculos. Sí podemos presentar algunos lugares en los que podemos ver en el mapa una comparación, los puntos donde vamos a tener mayor subestimación o mayor sobreestimación. Vemos cómo varía a lo largo de todo el territorio. Acá vemos los datos que se compararon y con los datos que se trabajaron para poder realizar todo el estudio. Tenemos que, por un lado, los modelos geoidales. ¿Qué nos presentan estos modelos? Bueno, nos dan esta grilla de valores con las que se trabajaron para calcular cada ondulación en cada punto en el que se trabajó, y en el mismo se realizó una interpolación que vamos a explicar también más adelante. Por otro lado, usamos todos los puntos de nivelación y puntos GNSS, que esto nos brinda también una de las partes más importantes, como lo es la altura elipsoidal y la altura ortométrica. Con estos dos valores, si ya alguno pudo cursar la cátedra de geodesia, podemos ver cómo calculamos la N, que sería nuestra ondulación geoidal, es la diferencia entre la altura elipsoidal justamente con la altura ortométrica. Este valor va a ser la ondulación geoidal para cada punto. Bueno, se calculó y tenemos la ondulación en cada punto. Por último, uno de los dos datos también más importantes termina siendo el delta. El delta es una comparación que se realizó entre nuestra ondulación geoidal observada, que es lo que explicaba recién, con la ondulación geoidal que nos entregaba cada modelo. Por último, entonces tenemos que el delta es nuestro error residual, que va a ser el dato fino con el que terminamos trabajando. Bueno, acá tenemos una representación de los datos. Tenemos los puntos GNSS, se utilizaron también datos de la red PostGar y la red de nivelación de alta precisión. ¿Por qué también se quiso utilizar todo lo que es de alta precisión? Justamente para no arrastrar errores sistemáticamente desde una red que por ahí no tiene la precisión requerida para lo que es el trabajo. Bueno, acá tenemos una comparación también de los modelos. Tenemos por un lado el EGM 2008, el mismo es un modelo global. Podemos ver que tiene una resolución de 2,5 por 2,5 minutos de arco. Esto es importante también saberlo. Mientras que el GeoIDAR es un modelo regional, que ya desde un primer momento podemos ver que al ser un modelo que estuvo calibrado con datos de gravimétricos de acá locales, podemos ya un poco también intuir hacia dónde nos va a llevar el análisis final.
Bueno, acá tenemos una parte de lo que hablaba recién, de lo que nos entrega estos modelos geoidales. Podemos ver esto que es una grilla, ¿ok? Que nos proporciona, bueno, cada celda es el valor de la ondulación geoidal en el punto. Entonces nosotros teníamos, por un lado, nuestra altura elipsoidal y nuestra altura ortométrica de cada punto. Al hacer esta diferencia nos va a entregar dónde se encuentra referido el punto calculado, siendo la ondulación geoidal observada. Podemos ver en el punto rojo, no sé si alcanzan a ver, nos va a entregar la ondulación geoidal en ese punto. Por otro lado, repito como recién, vamos a obtener el residuo, acordémonos del delta, que nos va a cuantificar la discrepancia entre la observación y el modelo en ese lugar. Acá está la metodología del trabajo. Desde un primer momento obtuvimos los modelos geoidales que se pueden descargar fácilmente desde internet. Tanto el IGM 2008 como el GeoIdear 16. El GeoIdear está disponible en la página del IGN, entonces es de fácil acceso. Podemos ver una representación de cada uno justamente en el norte argentino. Con esta interpolación desde un primer momento se trabajó todo el flujo de datos, el flujo de todo lo que fue el trabajo con la herramienta de QGIS, ¿ok? Junto con algún script de Python para facilitar la cantidad de datos con la que se trabajó. Acá definimos las diferencias de cada punto. En un primer momento bajamos toda la información también de los puntos desde la página del IGN a lo largo de todo el país. Se realizó un filtrado porque teníamos puntos que no necesariamente, como hablaba anteriormente, nos representaban una precisión adecuada para lo que iba a terminar siendo el trabajo. Teníamos entonces que buscar el dato fino primero, llegar a la precisión centimétrica más o menos de 5 centímetros para cada punto con el que se trabajó. Entonces, al descargar los datos se realizó un filtrado y se realizó una unión, ¿ok?, junto con este filtro que les digo para que trabajar justamente con los puntos que requerían esta precisión. Al momento de hacer el primer filtro, ¿ok?, nos encontramos con estos puntos outliers que definimos, que son valores que nos generaban discrepancias muy grandes. ¿Qué pasaba con estas discrepancias? No queríamos terminar trabajando con estos resultados, ya que nos daban picos, tantos de máximos y mínimos muy grandes. Entonces por ahí nos representaban algo un poco más alterado a lo que es la realidad en sí. Entonces lo que quisimos hacer, aplicamos un filtro más de trabajar con estos datos de más menos 1 metro, entonces no nos terminaban desviando tanto las estadísticas a las que queríamos llegar. Acá podemos ver que cómo identificamos también, como en un ejemplo, podemos ver ahí 3 puntos, ¿ok?, en un modelo de dispersión, como hay 3 puntos que podemos tener alguna que otra discrepancia, pero ya eran errores muy grandes, llegando al nivel de, podemos ver ahí en la tabla, de los 4 metros, 10 metros y 22 metros. Entonces, ¿qué se planteó? Que podía ser un error en el dato mismo que estaba cargado o algún error en el análisis al momento de procesar todo con el QGIS. Acá podemos ver el diagrama. Fíjense cómo tenemos estos 3 puntos que definimos como outliers. Bueno, como les decía, lo que quisimos hacer es excluir estos valores atípicos. Podemos ver entonces al momento de hacer este filtrado de estos valores fuera de rango, como la dispersión del IGM 2008, a medida que vemos en el gráfico que aumenta la altura elipsoidal, tenemos una dispersión más grande, mientras que en el gráfico de abajo, en el GeoIdear, generalmente esta dispersión es mucho más consistente. Entonces no se degrada de manera tan atípica en todo lo que es en zonas de mayor altura elipsoidal. Acá, bueno, podemos ver el resultado después de realizar todo este primer filtrado y análisis más general, ¿okay?, de los 2 modelos. Podemos ver cómo el GeoIdear se mantiene con un error bastante bajo y es más consistente en todo el espectro altitudinal. Entonces,
podemos ver la comparación con la altura elipsoidal con el EGM 2008, como si tenemos estos picos, cómo va variando un poco más a lo que es el geoidear. Acá hicimos también una comparación más o menos de lo que son para cada modelo. Tenemos que la media para el EGM 2008 es mucho más grande, mientras que para el geoidear, como verificábamos recién, está mucho más cercana a cero. No tenemos un sesgo apreciable en lo que es el trabajo de los residuos que les contaba recién, de los delta. Podemos ver cuál fue el error mínimo, cuál fue el error máximo para cada punto después de hacer los filtrados. Y entonces, a partir de esto, sacamos una primera conclusión, que para lo que es el contexto acá argentino, nos indica que el modelo geoidear se ajusta mucho más a la realidad geográfica. Entonces, nos puede resultar una herramienta un poco más confiable para alguna aplicación que queramos realizar. Acá, luego de hacer este primer análisis, se planteó poder ver dónde se trabaja de manera más atípica en distintas regiones del país. Ya teníamos nuestro primer resultado, siendo que el geoidear era mucho más confiable, como veíamos recién, pero queríamos ver también en qué zonas, cómo se comportaba en distintas regiones. Por un lado tenemos el noroeste argentino, ¿ok? Tenemos que el geoidear nos va a presentar un sesgo positivo, ¿ok? Esto es el promedio, para que no sepa, es un promedio que se realizó de todos los puntos en esta zona que vemos acá, definida como noroeste argentino. Vemos que, no sé si se llega a apreciar bien en el gráfico, se dejó por colores para tener una representación más gráfica, ¿ok? Los puntos que trabajan en el rango del azul indica que nuestro error residual sobreestima el modelo, mientras que los puntos que están en el espectro del color rojo tienden a subestimar el modelo. Luego, si vemos en la parte de arriba del EGM 2008, vemos todos los puntos rojos. Tenemos que en la parte de Jujuy, todo bien zona norte, al momento de trabajar en zonas de con una topografía compleja, podemos decir, el modelo empieza a degradarse. Mientras que el geoidear vemos que los mismos puntos presentan un color más cercano al blanco, que esto significa que hay una buena coincidencia. Podemos ver acá un poco más grande, vemos los puntos rojos, y para geoidear ya tenemos un ajuste mucho mejor. Si pasamos al noreste, podemos ver cómo el geoidear tenemos un sesgo apenas leve de forma negativa, como dice ahí, de 0,051 metros. Podemos, a partir de esto, definir que el dato observado se ajusta mucho mejor que el del EGM 2008. Acá tenemos el mapa, vemos cómo generalmente están todos los datos en rojo, como les explicaba recién, y acá tenemos para el geoidear cómo se va a una mejor coincidencia. Por un lado tenemos región de Centro Cuyo, podemos ver que presenta un sesgo casi nulo, que es lo que veíamos también en la comparativa del principio de que no se degradaba tanto el geoidear, mientras que para el EGM 2008 sí tiene un sesgo más grande de 0,11 metros, entonces podemos ver que también el geoidear resalta mucho más en términos de precisión frente al EGM 2008. Acá vemos el mapa para el EGM 2008, fíjense cómo tiende mucho a sobreestimar, mientras que para el geoidear sí se ajusta mucho mejor. Para finalizar en el análisis de las regiones, tenemos la Patagonia. Acá fue donde el geoidear sí mostró el pico como más alto en términos del sesgo, ya que nos terminó dando este valor más alto a partir del análisis que se realizó en esta zona. Si bien es mucho más adecuado para todo lo que es la topografía compleja,
por ahí el término del dato que nos termina dando esta discrepancia en esta zona puede ser la falta de densidad de los datos gravimétricos o algún error también en alguna línea de nivelación. Entonces acá es donde tuvimos nuestro primer pico en el GeoIdear. Acá tenemos el mapa. Fíjense que para EGM 2008 y GeoIdear sí tenemos picos más altos en Chubut y no tenemos una densidad tan fuerte de datos. Tras hacer este primer análisis en general y el segundo análisis que les contaba de manera regional, podemos ver cómo el modelo, el GeoIdear, superó en casi todas las áreas al EGM 2008. No tiene tanta discrepancia en frente al EGM 2008, entonces podemos ver que es mucho más consistente en toda la región. Se sacaron conclusiones sobre esta comparación de los modelos. Podemos ver, bueno, que el GeoIdear mostrábamos que teníamos una media de error mucho más cercana a cero. Entonces, como dice ahí, indica un ajuste mucho más eficaz al datum vertical nacional. Entonces, al momento de hacer tareas que precisen altimétrica, es mucho más ideal utilizar este. Por otro lado, vemos esta consistencia regional que les mostraba recién. Fijémonos que el EGM 2008 es donde presentaba mucho más variabilidad de errores, entonces no termina siendo una aplicación tan confiable según también el trabajo que se quiera realizar. Acá podemos ver qué confiabilidad le podemos dar para aplicaciones geodésicas. Tenemos una comparación según el nivel de precisión vertical al que queramos llegar. Podemos ver que para el GeoIdear, dentro de lo que es a los 2,5 centímetros, que es lo máximo que podríamos llegar a trabajar, sí se puede trabajar con precaución, siempre evaluando y validando localmente los datos con los que trabajemos, mientras que ya para el EGM 2008 hasta el metro podríamos trabajar en lo que es Argentina para realizar alguna cartografía muy básica, mientras que para el GeoIdear sí podríamos, con estas precauciones que indicaba, hacer trabajos de ingeniería más complejos. Bueno, como apreciación personal, me encuentro ya en la recta final de la carrera. Considero que el trabajo en sí me sacó más que nada de lo que es mi centro de lo que venía haciendo mi carrera. Estuvo bueno por el hecho de meterme en un grupo de investigación con mis profesores, que la verdad me dieron una muy buena mano. Pude también apreciar los límites de estos modelos, porque uno pensaba, al no haber trabajado nunca esencialmente con cada uno, no tomamos dimensión también de hasta dónde podemos llegar con esto. Vi como con un buen ajuste podemos también marcar una diferencia significativa en las mediciones que realicemos. Y nada, bueno, la verdad fue una experiencia muy buena la parte de toda investigativa, entonces por ese lado me sirvió bastante. De agradecimiento, agradezco a la UMASA que me dio también la oportunidad de venir, al Colegio de Agrimensura de Mendoza, que también nos proporcionó una ayuda económica para todos los chicos de la delegación, como para poder llegar hasta acá, cubrir los costos, a mis profesores, la doctora Mackern y el ingeniero Di Marco, que está hoy acá, también ha venido a apoyarnos. Y nada, a mis profesores que también me guiaron, me orientaron durante el proyecto y nada, agradecer a mis amigos con los que pude venir, a las chicas de Rosario que me ayudaron con la presentación. y nada, eso sería todo. Muchas gracias, Nicolás, excelente. Suba, por favor, renovamos el aplauso para él.